Bienvenidos a todos. En este video vamos a hablar del tejido epitelial. Para caracterizar este tejido epitelial los invito a preguntarse ¿dónde se encuentra este tejido? ¿Cómo se nutre? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las características que lo diferencian? ¿Hay excepciones en estas características? Todas estas preguntas nos van a llevar a definir al tejido epitelial. Como respuesta a las preguntas que recién nos hicimos, obtenemos las características propias del tejido epitelial. Se trata de un tejido avascular que reviste superficies externas y cavidades, forman la parte secretora y conductos de las glándulas, se ubican muy cerca unas de otras, es decir, tienen también una escasa matriz extracelular, se adhieren mediante uniones intercelulares, ya que están muy cercanas, tienen polaridad funcional y morfológica y crean una barrera selectiva entre el medio y el tejido conectivo. Hay excepciones como por ejemplo las células que forman las glándulas endocrinas que carecen de una superficie libre y algunas de las células epiteliales son receptores sensoriales, específicamente las ubicadas en los órganos de los sentidos. En primera instancia, el tejido epitelial se clasifica en epitelio de revestimiento y glandular. El glandular lo vamos a ver posteriormente. El de revestimiento tiene una clasificación muy descriptiva y se basa en la presencia de una o más capas de células. En el primer caso, si tiene una, esta clasificación va a ser de un epitelio simple. Si tiene más de una, va a ser estratificado. El otro criterio es la forma celular. En este caso lo vamos a poder clasificar como un epitelio plano, cúbico o cilíndrico. Otro criterio de clasificación que se le puede agregar es la presencia de especializaciones en la membrana celular. Vamos a tener epitelios que posean microvellosidades, que posean estereocilias o que posean cilias. En ese caso se nombran estas especializaciones de membrana a continuación del nombre de ese epitelio. En el caso de los epitelios estratificados, como es el ejemplo del plano, se lo puede clasificar además como queratinizado o no queratinizado de acuerdo a la presencia o ausencia de un estrato córneo en la superficie de ese epitelio. Ahora vamos a ver el tejido epitelial de revestimiento. En esta imagen observamos esquemáticamente la clasificación de los epitelios de revestimiento. Se denominaban simples cuando tenían un solo estrato celular y según la forma de la célula vamos a hablar de epitelio plano simple. En este caso el ancho es mayor que el alto de la célula. En el epitelio cúbico simple el ancho y la altura de la célula son similares, por lo cual parece que fuera un cubo. En el siguiente, el epitelio cilíndrico simple, fíjense que el ancho es más pequeño que la altura y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado tiene una particularidad que todas las células contactan con la lámina basal como en todos los que acabamos de mencionar, pero no todas las células llegan hasta la superficie. Esto hace que algunos núcleos se encuentren cerca de la lámina basal y otros núcleos se encuentren en la zona apical, dando una impresión de que ese epitelio es estratificado, cuando en realidad no lo es, porque todas sus células contactan con la lámina basal. A continuación vemos los epitelios estratificados, es decir, aquellos que tienen más de un estrato celular. Debido a este gran número de estratos, el nombre de este epitelio lo va a dar la última capa que se encuentra formando parte de ese epitelio. En este caso se trata de un epitelio plano estratificado, porque la última capa, la que está en contacto con la región apical, es la que le va a dar el nombre, ¿sí? Este es un epitelio plano estratificado queratinizado porque tiene un estrato córneo. Acá tenemos un epitelio cilíndrico estratificado porque la última capa, la más superficial,
posee forma cilíndrica. En este caso tenemos un epitelio cúbico estratificado porque la última capa es cúbica, y un epitelio especial que es este de transición, que no tiene una forma definida, por eso también se lo denomina polimorfo. Y tanto el epitelio de transición como el epitelio cilíndrico simple pseudoestratificado son casos especiales dentro de esta clasificación. Una de las características propias del tejido epitelial era la polaridad que tienen sus células. Esto significa que tienen una región basal, regiones laterales y apicales que son diferentes bioquímicamente. La región basal es la que se encuentra en contacto con la lámina basal, y a su vez esta es la que lo une o adhiere al tejido subyacente, es decir, al tejido conectivo. Las regiones laterales son las que están especializadas en la adhesión intercelular, o sea, van a permitir que una célula epitelial se una a la que se encuentra a su lado, y así sucesivamente. Y está relacionado con la función de barrera que poseen. La región apical es la que se encuentra en contacto con la superficie externa o con la luz de la cavidad o tubo que tapicen. Fíjense, acá tenemos en el esquema distintos epitelios, uno plano estratificado, donde en esta región encontramos la lámina basal, con lo cual la región apical de este epitelio va a encontrarse en este sector, y la basal acá abajo. En un epitelio cilíndrico simple tenemos una región basal y una apical, en este caso con especializaciones en su membrana. Y acá es un esquema de un vaso sanguíneo en donde la luz que tapiza este epitelio se encuentra acá donde estoy señalando, con lo cual la lámina basal se encuentra por fuera. Las células epiteliales en su región apical pueden tener especializaciones de membrana. Estas pueden ser microvellosidades, cilias o estereocilias. Las microvellosidades se encuentran en células con función absortiva, como las del intestino delgado, y la función que tienen estas microvellosidades es aumentar esa superficie disponible para la absorción. El eje de estas microvellosidades internamente está formado por filamentos de actina. En el caso de los estereocilios son como microvellosidades largas, mucho más largas que las que acabamos de mencionar. Su eje también está formado por filamentos de actina y tienen algunas diferencias en cuanto al tipo de proteínas que unen esos filamentos. Sin embargo, el nombre estereocilios puede dar a confusión porque en una época se pensaban que eran como cilias que no se movían, pero conociendo ahora la ultraestructura sabemos que en realidad son microvellosidades largas. Se encuentran estas estereocilias principalmente en determinadas porciones del tracto genital del macho. Y también podemos encontrar algún tipo similar de estereocilias con funciones sensitivas en el epitelio olfatorio. En el caso de las cilias, las más conocidas son unas cilias que hoy en día se clasifican como cilias móviles y que su función es movilizar líquidos y partículas sobre la superficie epitelial. El eje de estas cilias es de microtúbulos, ¿sí? Es un axonema formado por microtúbulos. En la región lateral de las células epiteliales encontramos especializaciones que corresponden a uniones intercelulares. Estas uniones pueden ser de tres tipos: uniones ocluyentes, uniones adherentes o uniones comunicantes. Este tipo de uniones tienen diferentes funciones y se ubican a distinto nivel de la región lateral. La más cercana a la región apical es la sonula ocludens, también conocida como ocluyente o estrecha.
Luego tenemos a continuación las uniones adherentes que incluyen dos tipos, la sonula adherens y la macula adherens, más conocida como desmosomas. Y finalmente las uniones comunicantes, cuya función es la de permitir el pasaje de pequeñas sustancias, y estas uniones se denominan nexo o gap. Y en algunas células podemos encontrar en la región lateral pliegues en la superficie. Cada una de estas uniones cumple una función particular y se ubican en una región dentro de la zona lateral. Y las vamos a ir viendo con mayor detalle a continuación. En el siguiente esquema podemos ubicar a las uniones intercelulares que recién mencionamos. La primera, la más cercana a la región apical de la célula, es la unión estrecha o también llamada ocludens u ocluyente, que se encarga de sellar el espacio intercelular entre, obviamente, cada una de las células contiguas. Estas uniones estrechas lo que unen también se conectan con los filamentos de actina de una célula con la otra y sellan herméticamente este espacio, impidiendo el pasaje de sustancias de la luz del tubo hacia el espacio intercelular. La siguiente unión es la correspondiente a la sonula adherens, que sería esta región marcada en verde, y lo que une también son los filamentos de actina de las células contiguas y tiene una función de resistencia, de adherencia entre el de fuerza y resistencia entre las células. La siguiente unión que encontramos son los desmosomas, que también eran uniones adherentes. Estos desmosomas son como puntos más focalizados, por eso también se llaman macula adherens, son como regiones focalizadas que también le dan mayor resistencia y fuerza a la unión entre estas células. Y lo que une es los filamentos intermedios entre una célula y la otra. Y luego las últimas son las uniones comunicantes o nexo o hendidura también se denominan, que se forman como proteínas con forma de canal que permiten el pasaje de pequeñas moléculas entre una célula y la otra. De esta manera vemos cómo entre una célula y otra hay conexiones del citoesqueleto entre una y otra, manteniendo la integridad del tejido epitelial. En la región basal de las células también encontramos especializaciones. Estas corresponden a la membrana basal y a las uniones célula-matriz extracelular. En este caso tenemos las adhesiones focales o contacto focal que unen a los filamentos de actina de esa célula con los componentes de la matriz extracelular, y el hemidesmosoma que une los filamentos intermedios de esa célula con los otros componentes de la matriz extracelular. En algunos casos, según el tipo celular, puede haber también pliegues de membrana en la región basal. Como recién mencionamos, debajo de las células epiteliales en la región basal encontramos una estructura denominada membrana basal o lámina basal. Y acá primero tenemos que tener unas consideraciones acerca de la terminología, que llamamos membrana basal y a qué llamamos lámina basal. Según la bibliografía, estos términos se consideran sinónimos. Hay en otros casos en los que membrana basal se hace referencia a la estructura que está debajo de las células epiteliales cuando la observamos con microscopía óptica, y se considera que incluye a la lámina basal más las fibras reticulares que se encuentran en el tejido conectivo. En este libro, en el ROS, que es en el que basamos nosotros esta clase, determina que la lámina basal es la estructura que se describe
utilizando la microscopía electrónica. Y la membrana basal es la terminología cuando se hace una descripción con microscopía óptica. Y el término lámina externa hace referencia a una lámina basal de características similares cuando se encuentra recubriendo células que no son epiteliales. O sea, hay algunas células no epiteliales que tienen una lámina, en este caso denominada externa, de características similares, como por ejemplo esto ocurre en las células musculares, las células de sostén del sistema nervioso periférico, es decir, las células de Schwann, y en los adipocitos. El siguiente esquema corresponde a la lámina basal observada con una alta resolución, en donde podemos distinguir dos zonas, una denominada lámina lúcida y otra denominada lámina densa. La lúcida correspondería a las porciones extracelulares de las uniones entre la célula y la matriz extracelular, es decir, corresponden a los receptores de fibronectina y laminina. Y esta región denominada lámina lúcida, hoy en día, con la mejora en los protocolos para el procesado de la muestra de microscopía electrónica, se cree que no existe, que solamente es como un espacio de retracción creado por el fijador. La otra parte de la lámina basal es la lámina densa. En esta sí, los componentes que ocuparían esta zona electrodensa serían el colágeno tipo 4, las lamininas, los proteoglucanos y glucoproteínas. Y debajo de esta lámina densa se encuentran las fibras reticulares, es decir, fibrillas de colágeno tipo 3, correspondientes ya al tejido conectivo subyacente. En conclusión, hoy en día se cree que la lámina basal correspondería solamente a lo que antes se denominaba lámina densa de la lámina basal, formada por colágeno, principalmente tipo 4, lamininas, glucoproteínas y proteoglucanos. Y los proteoglucanos, los compuestos sacáridos de los proteoglucanos, serían los responsables de la afinidad tintorial por las sales de plata y por la reacción de Paz.